Señor está en este lugar. Y mi Biblia dice que donde quiera que está la presencia del Señor, allí hay libertad. Yo quiero que rápidamente usted me acompañe y abra su Biblia en el Evangelio según Juan, su capítulo 17, verso 18 al 21. Aleluya. Cuando lo tenga, por favor, grite amén. La palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Para que todos sean qué? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, gracias por tu palabra, Rey. Gracias porque ellas son nuevas cada mañana, eterno Rey. Padre, yo te pido, Dios, en esta noche, de que tu palabra surja el efecto por el cual ha sido enviada, eterno Rey, y no retorne vacía, eterno Dios. Señor, yo te ruego, Dios, que al finalizar este servicio, este pueblo, eterno Rey, pueda tener una perspectiva diferente de lo que es estar integrados, eterno Rey. Padre, yo te pido que tu palabra, Dios, cale sus corazones, eterno Dios, Señor, y produzca frutos al 100%, eterno Dios. Señor, yo no tengo nada que darle a este pueblo, Rey, sino de lo que me diste, eso voy a dar, eterno Dios. Son favores que te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Integrados. ¿Qué significa estar integrados? Significa estar unidos y funcionando como un todo armonioso, donde cada parte mantiene su identidad, pero coopera con las demás para un propósito en común. Es importante entender que para poder hablar de estar integrados, necesitamos hablar de restauración. Y quizás es muy probable que usted se pregunte por qué. ¿Qué relación existe entre estar integrados y la restauración? Si nos vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Y es que cuando el hombre peca allí en el huerto del Edén, no solamente hubo una ruptura entre la relación de Dios y el hombre, sino que también esa capacidad que tenía el hombre de relacionarse entre sí, de coexistir juntos y en armonía, a causa del pecado también se vio afectada. Es por esto, aleluya, que necesitamos hablar de restauración. Necesitamos entender, y quiero que por favor entiendan esto, que el hombre no fue creado para habitar solo. El hombre no fue diseñado para habitar solo. Es por esto que cuando Dios crea al hombre, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y a esto le agrega algo interesante. Dice al hombre y a la mujer, le dice: multiplíquense y llenen toda la tierra. Porque el diseño de Dios, o la intencionalidad de Dios, no era que el hombre habitara solo en la tierra. El diseño de Dios no era que el hombre estuviera en la tierra sin nadie más, solamente él. Es por esto que necesitamos entender que Dios es intencional al decir: no es bueno que el hombre esté solo. Porque dentro del propósito de Dios no estaba única y exclusivamente que el hombre tuviera una relación vertical, sino que también tuviera una relación horizontal. En otras palabras, Dios no solamente deseaba que el hombre tuviera una relación con él, sino que el ser humano tuviera la capacidad de relacionarse entre sí. Es por esto que la Biblia dice, aleluya, en la palabra del Señor dice de la manera siguiente: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque Dios, aleluya, este era el propósito de Dios al crear al hombre, que el hombre también tuviera la capacidad de relacionarse entre sí. Aleluya. Pero a causa del pecado,
esa capacidad que tenía el hombre de relacionarse entre sí se vio afectada. Es por esto que vemos cómo años después Caín mata a su hermano Abel, y cómo en el transcurso del tiempo la maldad del hombre se multiplica sobre la faz de la tierra, y es entonces donde entran las enemistades, las contiendas, los chismes, aleluya, la disensión, la división, porque el pecado corrompió esa capacidad que tenía el hombre de habitar junto y en armonía. Necesitamos entender que dentro del plan redentor de Dios no estaba única y exclusivamente reconciliarnos con Él, sino que también estaba reconciliarnos entre nosotros mismos. Por eso vemos que en todo el transcurso de la palabra de Dios vemos a Dios siendo intencional en esto. Y es por esto que la Biblia en muchas ocasiones dice: y yo reuniré todas las familias de la tierra. Abraham le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vemos como la palabra del Señor también dice, muestra el deseo de Dios de que su iglesia, su pueblo, sea uno. Y con esto no estoy diciendo que usted debe parecerse a mí, ni que yo debo parecerme a usted, porque somos personas totalmente diferentes. Somos personas con carácter diferente, tenemos quizás mentalidad diferente, tenemos, aleluya, pensamientos quizás diferentes, aleluya, pero juntos marcamos la diferencia, juntos, aleluya, sonamos diferente. Y aquí yo quiero dar un ejemplo interesante. En música se nos enseña que para que haya, aleluya, o exista una armonía, debe de haber varios tonos sonando juntos, pero, aleluya, cuando suenan juntos crean entonces lo que es la armonía. Y yo quiero hacer un ejemplo sencillo. Gabriel, por favor, toca un tono, un solo, toca otro, ahora combínalo. Aquí es que está el quid del asunto, aleluya, porque necesitamos entender que aunque todos somos diferentes, aleluya, juntos sonamos mejor. Y esta es la razón, aleluya, de este bendito evangelio. Jesús, antes de ascender al cielo, dice, aleluya, Padre, ora al Señor, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Porque la intención de Dios es que nosotros entendamos, aleluya, que por nosotros solos no podemos alcanzar nada. Necesitamos estar integrados para que el mundo pueda creer, aleluya, en lo que Dios ha venido a hacer aquí en la tierra. La evidencia, aleluya, de que Dios, aleluya, vino aquí a la tierra es precisamente nuestra unidad. Por eso la palabra del Señor establece, aleluya, de que, aleluya, el Señor orando o hablando en una ocasión dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, aleluya, que se amen los unos a los otros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito individual, pero también tenemos un propósito compartido. ¿Cuál es? Glorificar a Cristo. Es por esto, aleluya, que en esta noche yo necesito que usted entienda que todo aquel que promueve la división dentro del pueblo de Dios se convierte en un emisario del diablo. ¿Sabe por qué? Porque el único que vino a matar, hurtar, destruir y dividir es el diablo. La iglesia necesita entender, aleluya, que necesitamos, aleluya, estar integrados. No podemos, aleluya, ser un cuerpo funcional si nuestros miembros no están integrados. Si hay miembros que están heridos, si hay miembros, aleluya, que están en conflicto, aleluya, la iglesia debe ser, aleluya, un centro, aleluya, de restauración para aquellos que están perdidos. El mundo necesita ver en nosotros la diferencia, porque ¿qué es lo que vemos en el mundo? En el mundo lo que vemos es controversia, vemos enemistades, vemos pleitos, vemos disensiones, aleluya. El mundo no necesita ver donde se supone, aleluya, que debe ser la diferencia, ver lo mismo que hay en el mundo, aleluya. Por eso nosotros necesitamos marcar la diferencia. Nosotros como iglesia estamos llamados, aleluya, a restaurar con amor, con sabiduría, no a pisotear ni menospreciar al hermano, ni mirarlo por encima del hombro. La iglesia, aleluya, repito, es una comunidad de restauración donde los miembros heridos deben encontrar sanidad, aleluya. Donde los miembros deben de encontrar sanidad. Necesitamos entender, aleluya, que Dios, aleluya, el propósito de Dios es que nosotros, aleluya, seamos un pueblo unido,
un pueblo, aleluya, que camine en unidad, que camine integrado bajo un mismo enfoque. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la misión que se le ha entregado a la iglesia? Aleluya, la gran comisión, aleluya. El mundo necesita ver en nosotros amor, aleluya. Por eso es necesario que nosotros entendamos, aleluya, que el Espíritu es el que nos unifica y produce en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? Que por nuestros frutos seremos conocidos, aleluya. Por nuestro fruto el mundo va a entender que nosotros somos una, aleluya, una comunidad diferente, aleluya, que en nosotros abunda el amor de Cristo, aleluya. Por eso yo no concibo cómo hay hermanos que dicen amar a Dios, aleluya, pero viven en contienda con su hermano. La iglesia no está llamada a vivir en contienda con su hermano, porque déjeme decirle que el amor que en nosotros hay, aleluya, y que ese amor que nosotros decimos que profesamos a Dios, aleluya, ese mismo amor fue fundado bajo la misma fuente que es Cristo. Cristo es el que produce en nosotros el amor, y es por eso que nosotros necesitamos estar unidos. Aleluya, necesitamos estar unidos, iglesia. Aleluya, por eso yo oro al Señor en esta noche y quiero exhortarle, y créame que voy a ser muy breve, porque quiero que se queden, aleluya, con la esencia, aleluya, de esto que el Señor me ha entregado. Necesitamos entender que nosotros como iglesia no podemos estar, aleluya, divididos, no podemos estar, aleluya, sectorizados. Nosotros necesitamos estar unidos, porque de la única forma que nosotros, aleluya, vamos a testificar, aleluya, la obra redentora de Dios es a través de nuestra unidad. Aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Y yo quiero, aleluya, comentarles o hablarles de una historia bien interesante que a mí en lo personal me marcó mucho. Aleluya, para que ustedes entiendan, aleluya, el poder de la unidad. En una ocasión el pueblo de Israel sale a pelear contra los amalecitas, y dice la palabra del Señor que Josué fue con su escuadrón a pelear, pero Moisés, Aarón y Hur subieron a la montaña aleluya, a interceder por el pueblo, porque esa fue la instrucción que se le dio a Moisés. Y dice la palabra del Señor, aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios, de que mientras el pueblo de Israel estaba peleando, Moisés estaba en la montaña intercediendo. Pero lo interesante de esto es que dice la palabra del Señor que cuando Moisés, aleluya, menguaba o bajaba sus brazos, aleluya, dice que el pueblo de Amalec prevalecía contra el pueblo de Israel. Aleluya, y aquí entra lo interesante de esta historia, porque dice la palabra del Señor que a Aarón y a Hur se le ocurrió la brillante idea de traer una piedra, aleluya, colocarla debajo de Moisés y sentarlo. Y yo comencé a pensar y a preguntarle al Señor, Señor, ¿y qué tú me quieres enseñar con esto? Aleluya, ¿qué tú me quieres? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme? Si algo yo sé es que en la Biblia, aleluya, no hay nada que esté por estar, no hay nada que está, aleluya, por casualidad. Todo lo que está plasmado en las Escrituras está plasmado con una intención, aleluya, de parte del Señor. Y el Señor lo que me enseñó fue lo siguiente: Hansel, fíjate, aleluya, colocaron una piedra, aleluya, debajo de él. Pero también yo quiero que tú entiendas que aquí hay representados tres generaciones. Está la generación de Hur y Aarón, y está la generación de Moisés, pero también está la generación, aleluya, de Josué. Tres generaciones unidas, aleluya, marcando la diferencia, aleluya. Pero aquí está, aleluya, el todo de este mensaje, porque dice que trajeron una piedra. ¿Qué representa la piedra? La piedra representa a Cristo, aleluya. La Biblia establece de que Él, aleluya, es la piedra angular, aleluya. Este cuerpo está fundamentado sobre la roca que es Cristo. La iglesia está fundamentada, aleluya, en Cristo, pero también Cristo es la cabeza del cuerpo. Lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando todos nosotros nos unimos, ¿en quién? En Cristo, quien es el que nos unifica, el que nos
nos da propósito como iglesia, entonces nosotros, aleluya, somos funcionales y prevalecemos. Aleluya, necesito que por favor, iglesia, usted entienda, aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios, que cuando nosotros nos unimos en Cristo, aleluya, las cosas comienzan a resultar diferentes. Aleluya, si usted analiza la historia, usted se va a dar cuenta de que Dios no hizo cosas solamente, aleluya, con personas individuales, aleluya, sino que todo lo que hizo, aleluya, lo hizo en conjunto con alguien más. Por eso es que vemos que, aleluya, Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero Josué, aleluya, entró al pueblo a la tierra prometida. Es una secuencia. Nosotros necesitamos entender que tú me necesitas a mí y que yo te necesito a ti. Aleluya. Por eso la palabra del Señor establece que una cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Necesitamos entender esto, iglesia. Necesitamos entender que juntos somos más fuertes. Necesitamos entender, aleluya, que nosotros tenemos que tener la capacidad, aleluya, de levantar a mi hermano, aleluya, cuando está, aleluya, caído. Por eso la palabra de Dios, y me encanta porque Josiris en días pasados hablaba sobre esto, el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que tener la capacidad de restaurar al hermano con sabiduría. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes, aleluya, que son, aleluya, espirituales, restauren, aleluya, a los que son débiles en la fe. Aleluya, nosotros necesitamos, aleluya, restaurar a nuestros hermanos que están heridos dentro de la iglesia del Señor. Necesitamos, aleluya, restaurar a nuestros hermanos. Aleluya, hoy en día es increíble cómo nosotros podemos ver, aleluya, donde quiera que nosotros nos movemos, cómo la iglesia se ha convertido, aleluya, por decirlo así, perdónenme la expresión, en un show mediático, aleluya, porque hay personas que han, aleluya, adulterado el evangelio. Vemos hermanos cómo critican, cómo predica al otro hermano, aleluya, vemos a otros cómo, aleluya, critica cómo la iglesia da su servicio y cómo la otra iglesia da su servicio. Hermanos, el apóstol Pablo en una ocasión vinieron a decirle, oye, hay unos por ahí que están predicando, aleluya, por contienda, y otros que, aleluya, lo están haciendo por dinero. ¿Sabe lo que le dijo el apóstol Pablo? A la verdad, aleluya, hay unos que predican por dinero, hay otros que predican por contienda, pero con todo esto Cristo está siendo predicado. Hermanos, usted y yo no estamos llamados a juzgar a ninguna persona, aleluya, ni cómo predica nadie. Nosotros estamos llamados, aleluya, a como iglesia unificarnos, a llevar el evangelio de Jesucristo. La gente necesita, aleluya, escuchar, aleluya, la palabra del Señor. La gente está sedienta, aleluya, de escuchar la palabra del Señor, y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de hacer esto, aleluya. Nosotros, aleluya, somos los que tenemos la responsabilidad de hacer esto. Necesitamos entender, aleluya, lo que dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y más abajo dice, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Hermanos, Cristo no viene a buscar personas individuales, viene a buscar un pueblo. Por eso yo necesito que usted se saque de la mente, aleluya, esa mentalidad de individualismo, aleluya, y comencemos a integrarnos, comencemos, aleluya, a funcionar de manera armónica. Repito, no se trata de que usted se parezca a mí ni que yo me parezca a usted. Se trata de que, aleluya, juntos, aleluya, nos armonicemos de tal manera que creemos un equilibrio perfecto, aleluya, para completar, aleluya, para hacer, para cumplir la obra que el Señor nos ha entregado. Aleluya. ¿Cuál es esta obra? Repito, aleluya, predicar, aleluya, el evangelio del Señor dentro y fuera de tiempo. Aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. Iglesia, es importante y quiero que ustedes entiendan esto, porque el Señor es muy intencional en esto. Nosotros necesitamos entender que el propósito de Dios no es que nosotros, aleluya, andemos, aleluya, separados. El propósito de Dios es que nosotros seamos un pueblo
que estemos unidos, que estemos, aleluya, que seamos uno, bajo un mismo enfoque, aleluya. ¿Cuál es ese enfoque? Alcanzar el supremo llamamiento de aquel que nos llamó, aleluya, de las tinieblas a su luz admirable. Por eso vemos a Dios, aleluya, en múltiples ocasiones, refiriéndose a su iglesia, aleluya, como un pueblo, como una nación, aleluya, porque este es el objetivo del Señor. Y oiga lo que dice Gálatas 3:28, aleluya. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Iglesia, el mundo necesita ver en nosotros una fuente de esperanza, aleluya. El mundo necesita ver en nosotros, aleluya, que en nosotros hay amor, que practicamos el amor, que no solamente lo profesamos, sino que también nosotros lo vivimos, aleluya. Y recuerdo que aquí mismo, aleluya, hablaba en una ocasión y decía, aleluya, lo que nosotros necesitamos es dejar, aleluya, de decir que nosotros sí hacemos cosas, aleluya, para el Señor, y comenzar a practicar lo que nosotros decimos, aleluya, que nosotros hacemos, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y es por esto que necesitamos hablar necesariamente de la restauración. Aleluya, necesitamos, iglesia, entender, aleluya, que el mundo está perdido. El mundo allá afuera no tiene esperanza. El mundo allá afuera, aleluya, no sabe, aleluya, dónde ir. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que necesitamos ir allá a predicarle el evangelio. Nosotros somos los que tenemos que ir, aleluya, donde ellos, aleluya, para que ellos vean, puedan ver en nosotros, aleluya, la diferencia, aleluya, para que ellos puedan ver en nosotros, aleluya, ese amor, esa fraternidad, esa hospitalidad, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. El mundo, aleluya, necesita que nosotros le mostremos, aleluya, esa esperanza. Es por esto que la Biblia dice, y me encanta este versículo, el que leímos al principio, y ya voy finalizando. Le dije que iba a ser breve, porque quería que ustedes se quedaran con la esencia del mensaje en sí. Les repito, la Biblia dice, Jesús orando al Padre, oiga lo que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oiga, aquí Jesús está diciendo, aleluya, que de la única forma que el mundo va a creer, aleluya, aparte obviamente de la obra del Espíritu Santo, de la única forma que el mundo va a creer, aleluya, que Cristo vino aquí a la tierra a cumplir el propósito, a redimirnos, aleluya, es que si nosotros mostramos esa unidad que solamente la alcanzamos en Cristo, aleluya. Esa es la evidencia de que nosotros, aleluya, de que Cristo vino aquí a la tierra, que nosotros nos amemos a pesar de nuestros defectos. La iglesia, aleluya, está llena de personas imperfectas, aleluya, buscando la restauración que solamente la da Cristo. Aleluya, cuando nosotros entendemos, aleluya, que no se trata de que primero soy yo, segundo yo, tercero yo y cuarto también yo, aleluya, entonces nuestra mentalidad va a cambiar, aleluya, nuestra percepción, aleluya, de ver las cosas, de ver a mi hermano va a cambiar, porque ya yo no voy a mirar a mi hermano por encima del hombro, sino que también voy a entender que él, al igual que yo, está lidiando con situaciones que nosotros quizás desconocemos, aleluya. Nosotros necesitamos entender, aleluya, que nosotros debemos de tener la capacidad, aleluya, así como deseamos nosotros, aleluya, que hicieran quizás con nosotros, nosotros también debemos mostrar, aleluya, esa misma empatía, aleluya, ese mismo amor, aleluya. Por eso Jesús en una ocasión hablando dijo, nos dio la regla de oro, aleluya, y dijo, aleluya, hacer, aleluya, con los demás como ustedes quieren, aleluya, que hagan con ustedes, aleluya. Esta es la esencia del evangelio,
evangelio. Aleluya, Cristo desea, aleluya, que nosotros seamos un pueblo unido y integrados. Aleluya. Amigo que estás aquí, el deseo de Dios es que tú pertenezcas a la familia de Dios. Aleluya. Por eso la Biblia dice que Él no vino, aleluya, solamente por un grupo en específico. Aleluya, Él vino a morir por todos. Aleluya. ¿Y sabe qué? Ahí estabas incluido tú. Aleluya, ahí estaba incluido yo. Todos nosotros estábamos incluidos dentro del plan redentor de Dios. Aleluya. Necesitamos que ustedes entiendan, amigos, que Dios tiene la intención de que usted forme parte de su familia. Aleluya. La palabra del Señor establece que Él ascendió al cielo a ser morada, aleluya, para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Repito, Él no vino, aleluya, a buscar personas, aleluya, individualmente. Él viene, aleluya, Él vino a buscar un pueblo, a restaurar un pueblo. Él no vino a dividir, Él vino a unificar. Es por esto que la Biblia dice, aleluya, que, aleluya, de varios pueblos Él hizo un solo pueblo. Aleluya, Dios, aleluya, viene a buscar una iglesia. Dios no viene a buscar personas en específico. Dios viene a buscar un pueblo santo, un pueblo redimido, un pueblo que ha entendido, aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios, que ha entendido que unidos somos más fuertes. Aleluya. Y cierro con esto, iglesia. La Biblia establece, oiga lo que dice la Biblia. La Biblia dice: ay de aquel que cayere y no tenga quien lo levante. Aleluya. El Señor está dejando en evidencia, aleluya, que nosotros, aleluya, van a haber momentos donde nosotros vamos a flaquear, van a haber momentos donde vamos a caer, van a haber momentos, aleluya, donde quizás vamos a tropezar, aleluya, van a haber momentos quizás donde vamos a fallar, aleluya, pero necesitamos entender que necesitamos estar unidos, porque en esos momentos, aleluya, nosotros necesitamos tener una mano amiga, aleluya, que nos diga: levántate, yo estoy contigo, tú no estás solo. En el nombre del Señor te vas a restaurar, te vas a levantar, aleluya, porque, aleluya, ese es el objetivo de la iglesia del Señor, aleluya. La Biblia establece, aleluya, que el hierro se pule con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Usted ve, aleluya, que usted me necesita y que yo lo necesito a usted. Por eso también la palabra del Señor establece que el Señor, aleluya, repartió por medio del Espíritu Santo diversidad de dones. ¿Para qué? Para la edificación de la casa del Señor. Nunca el objetivo o el propósito de Dios fue que el hombre anduviera solo por el mundo, sino que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estuviéramos integrados. Iglesia, aleluya. Nosotros necesitamos estar integrados. Porque de la única forma que nosotros vamos a ser funcionales como iglesia es si todos nuestros miembros están integrados. Por eso usted ve que una persona, aleluya, que le falta una extremidad de su cuerpo, quizás no tiene la misma capacidad, aleluya, que tiene usted y que tengo yo, aleluya, de hacer cosas, aleluya, sino que se ve limitado a hacer ciertas cosas. Nosotros necesitamos, aleluya, como iglesia, estar integrados, porque cada uno de nosotros tenemos una función, aleluya, dentro del pueblo de Dios, aleluya. Dios no está buscando, aleluya, personas que simplemente vengan a espectar lo que está sucediendo aquí, sino que también se involucre, aleluya, en toda la obra del Señor, aleluya. Que nosotros estemos conscientes, aleluya, de que necesitamos ser funcionales dentro de la obra del Señor, no solamente ocupar un espacio, sino que nosotros, aleluya, cumplamos, aleluya, nuestro propósito, aleluya, nuestra asignación, aleluya. Recuerda, iglesia, cada uno de nosotros tenemos, sí, es verdad, un propósito de manera individual, pero tenemos, aleluya, un propósito, aleluya, compartido, que es glorificar a Cristo. Y yo quiero que en esta noche, aleluya,
usted se ponga sobre sus pies porque quiero orar. Quiero que oremos, aleluya. Porque es tiempo de que nosotros dejemos, aleluya, a un lado aquellas diferencias que nosotros tenemos quizás con nuestro hermano. Aleluya. Es muy probable que aquí haya personas, aleluya, no lo sé, que tiene años que no habla con otra persona. Hermanos, por amor a Dios, recuerda, iglesia, nosotros no podemos decir que amamos a Dios si vivimos en conflicto con nuestro hermano. Nosotros hemos sido llamados, aleluya, a reconciliar, aleluya, a restaurar a nuestros hermanos. Porque así nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Así el mundo va a entender, aleluya, que Cristo vino aquí a la tierra, aleluya, a redimirnos de nuestros pecados. Que vino a reconciliarnos, aleluya, con Él. Y que viene a buscar un pueblo. Aleluya, que viene a buscar una iglesia unida, no separada. Una iglesia que esté integrada y esté siendo funcional, aleluya, en la obra que Él nos ha encomendado. Señor y Dios, Padre Celestial, Señor, te bendecimos, eterno Rey. Señor, yo te pido, eterno Dios, que en esta noche, Dios mío, Padre, tú nos ayudes a entender tu voluntad, eterno Dios. Aleluya, tu voluntad de que nosotros estemos unidos. Padre, que nosotros seamos uno, como tú y el Padre son uno. Padre, que la iglesia entienda que debemos ser el reflejo, aleluya, de ti y el Padre, aleluya, que son uno, aleluya. Padre, yo te pido que este pueblo, Dios mío, Señor, aleluya, pueda, aleluya, unificarse, integrarse, eterno Rey, aleluya, y cumplir la obra que tú nos has encomendado, eterno Dios, aleluya. Padre, que nosotros, aleluya, dejemos a un lado quizás las diferencias que tenemos con el hermano, eterno Dios, Señor, y que comencemos, aleluya, a restaurar, aleluya, Padre, porque de la única forma, aleluya, que nosotros vamos a alcanzar esa integración perfecta, aleluya, es si estamos restaurados, aleluya, Padre, es si ese amor, aleluya, que proviene de ti, reine en nuestros corazones, aleluya. Padre, yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, nosotros, aleluya, seamos un solo pueblo, eterno Dios, Señor. Oro, Dios mío, Señor, por cada uno de esos hermanos, Dios mío, Señor, Padre, que quizás tienen heridas en sus corazones, eterno Dios. Aleluya, Padre, yo te pido que tú sanes su corazón, porque dice tu palabra, Dios mío, que tú has venido a vendar los corazones de aquellos que están heridos. Padre, yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, tú restaures a tu iglesia. Padre, que tú integres a tu iglesia, eterno Dios, Señor, para que pueda funcionar, eterno Rey, en tu propósito aquí en la tierra, Señor. Son favores que te pido, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, aleluya. La persona que continúa. Aleluya. Gloria al Señor, qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. ¿Usted puede bendecir al Señor? ¿Puede bendecir al Señor? Amén. Nuestro Dios quiere que seamos